Hola a todos, soy el doctor David Villar y en esta última parte de antiparasitarios vamos a tratar todos los productos que se usan para ectoparásitos. Para empezar, hablando de la clasificación taxonómica de los parásitos, pues aquí tenemos en la parte de la izquierda de esta imagen, veis el árbol filogenético y en realidad los ectoparásitos están incluidos dentro del filo de los artrópodos y ahí hay dos grandes clases que son los arácnidos, que incluyen las garrapatas y los ácaros, y la clase de los insectos, que incluye pues las moscas, no solo la parte adulta, sino también lo que serían las gusaneras y miasis que hacen en la piel de los animales, y también pues incluiría las pulgas y los piojos. Como ven, si hablamos de la anatomía de los arácnidos, pues tenemos ahí que está compuesta por dos grandes segmentos, que son la cabeza y el tórax, que están fusionados, y el otro segmento sería el abdomen. Como ven, pues tienen cuatro pares de patas, mientras que los insectos pues se dividen en tres segmentos, que son la cabeza, el tórax y el abdomen. Hay tres pares de patas y bueno, dependiendo pues del insecto, pues puede o no tener alas. Les pongo esta distinción que es muy simple, pero creo que es importante porque vamos a ver que hay productos que son de espectro amplio, es decir, que nos van a cubrir tanto arácnidos como insectos, y después va a haber otros que son más selectivos, que incluso a lo mejor solo matan pues pulgas. Por tanto, pues a la hora de utilizar uno u otro, conviene hacer un buen diagnóstico y de hecho va a haber situaciones en que tenemos que tratar, por ejemplo, un problema simultáneamente de garrapatas o de sarna y de moscas. Entonces, pues nos va a interesar un producto que nos pueda cubrir tanto arácnidos como insectos. Para empezar, les digo que no existe una clasificación oficial para denominar a los ectoparasiticidas. Aquí he recogido una clasificación de la página web de Parasitipedia y en realidad pues se hace siguiendo distintos criterios. Los más corrientes son según el estadio del parásito. Podemos hablar, por ejemplo, de adulticidas o de larvicidas o de ovicidas. Otra forma de clasificarlos sería según el tipo, por ejemplo, de parásito. Si obviamente solo mata insectos, pues hablamos de insecticidas. Si solo mata ácaros, podemos hablar de acaricidas. Si solo mata pulgas, podemos hablar de pulgicidas, mosquicidas y así pues sucesivamente. También aclararles que por regla general, cuando el ectoparasiticida se usa de uso externo, es decir, en forma de baño, de spray o de spot-on, pues normalmente se habla de pesticida o de plaguicida en vez de medicamento veterinario. Los medicamentos veterinarios normalmente para los parásitos son los que se aplican por vía parenteral o enteral, es decir, que lo aplicas internamente en el animal. Los que son de uso externo pues reciben el nombre de pesticidas. Y la razón pues es muy simple. De hecho, en la industria agroquímica, pues normalmente los ha desarrollado esos productos anteriormente para uso para plagas de plantas, que normalmente pues son también insectos o ácaros. Y secundariamente, pues la industria veterinaria dice, o farmacéutica dice, vamos a ver si podemos usar esos mismos productos que se usan en las plantas en los animales. Y por tanto, pues normalmente los de uso externo son los mismos eh, que se van a utilizar normalmente para tratar plagas agrícolas y por tanto pues reciben el nombre de pesticidas. Como ven aquí les he puesto una clasificación que es bastante pragmática y que en realidad es la que más se usa y podemos decir a grosso modo que tenemos los ectoparasiticidas clásicos que en realidad son todos ellos sintéticos, no hay ninguno, y matan todos por contacto. Es decir, que normalmente todos los vamos a usar de forma tópica en esos animales. Por tanto, pues todos estos son en realidad pesticidas. Como ven, los organoclorados son los primeros que salieron al mercado
están en desuso porque eran muy persistentes en el medio ambiente. Tenemos el DDT, muchos de ellos que en realidad se han quitado precisamente porque no se destruían y son disruptores endocrinos. Los que sí siguen estando en el mercado, obviamente, y que son los más numerosos, son los organofosforados y los carbamatos. Estos son poco selectivos, son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Como ven, empezaron a aparecer en los años 50, después en los años 60 apareció el amitraz. Este sirve para ácaros y garrapatas, en realidad no sirve para insectos. Después aparecieron los piretroides en los años 70. Estos son poco selectivos, igual que los organofosforados y los carbamatos. Matan tanto arácnidos como moscas. Después tenemos el fipronil, también muy poco selectivo, apareció en los años 90. Y tenemos los neonicotinoides, que en realidad son selectivos o son más selectivos para insectos. Como ven, han puesto aparte los endectocidas. Estos son los que actúan de forma sistémica, es decir, que se tienen que absorber o directamente se aplican por vía oral o subcutánea en el animal. Estos son en realidad todas las lactonas macrocíclicas. Como ven, son endectocidas, endo porque mata a nemátodos y ecto porque mata a ectoparásitos. Y aparecieron en los años 80. En realidad estos no son moléculas sintéticas, de hecho son productos de una fermentación del Streptomyces sabermitilis, por tanto pues en realidad no tienen un origen sintético. Después hablaremos de lo que son los inhibidores del desarrollo. Estos no matan por contacto, es decir, que lo que hacen es interferir en el desarrollo o el paso, si quieren, de un estadio del parásito al siguiente. Y por último, pues hablaremos un poquito de los naturales o de origen botánico, que son las piretrinas y la rotenona, que obviamente pues son los más antiguos que se han usado incluso durante miles de años. Para simplificar un poco el mecanismo de acción les pongo esta figura. Como ven, pues casi todos ellos van a actuar a nivel de las neuronas de los parásitos, ya sea a nivel de receptores o en canales iónicos. Si miramos arriba tenemos un receptor de GABA que está acoplado a un canal de cloro y ahí tenemos pues que actúa el fipronil. El lindano es un organoclorado, ya no está, ya está en desuso. Si miramos, por ejemplo, hacia la derecha tenemos un receptor de glutamato que, igual que los de GABA, van acoplados a canales de cloro. Ahí es donde actúan las lactonas macrocíclicas. Abajo tenemos los receptores nicotínicos y ahí pues tienen representados todos en realidad los productos neonicotinoides que veremos a continuación. Tenemos también un canal de sodio, voltaje dependiente. Como ven, ahí actúan los piretroides. El metoxiclor es un organoclorado. Y tenemos también un receptor de octopamina de los arácnidos, ya sea de garrapatas o de ácaros. Y ahí pues es donde actúa el amitraz. Empezando por el primer grupo, que son los insecticidas organofosforados o carbamatos, en realidad también sirven para garrapatas y sarna. Son poco selectivos porque, como digo, la acetilcolinesterasa, que la tienen ahí representada, es una enzima que está muy conservada, es muy similar tanto en vertebrados como invertebrados y por tanto pues básicamente todos los parásitos la tienen. Ahí vean que está una estructura de un organofosforado, me parece que es el paratión, el que se une a ese sitio de unión donde debe hacerlo la acetilcolina y obviamente pues lo va a bloquear y inhibe esa enzima. Como se pueden imaginar, el resultado es que cuando se produce una liberación de acetilcolina en una sinapsis, pues esa acetilcolina no se va a destruir y se va a producir una sobreestimulación de esos receptores de acetilcolina, ya sean de tipo muscarínico o de tipo nicotínico. Aquí tenemos uno de los organofosforados que hay en el mercado, que es el tibubón. El principio activo es el fentión
y como ven se usa en forma de spot on, directamente en una zona entre lo que sería la espalda del bovino. Como ven, pues está indicado para el uso de insectos, ya sean moscas, tanto la hematobia como la estomoxis, piojos y para incluso las larvas del nuche, que el adulto, como saben, es la Dermatobia hominis. Aquí no lo han puesto, pero obviamente pues el tigubón también va a afectar a arácnidos. Si tiene garrapatas, pues obviamente sería uno de los productos que podríamos usar. Como ven, pues la aplicación se recomienda hacerla entre 1 y 2 meses para controlar moscas, piojos, miasis, hipoderma, que es el nuche, y se aconseja siempre alternar con productos de otra familia para impedir que se produzcan resistencias. Abajo tienen representado un poquito cómo actúa. Obviamente, después de aplicarlo en un sitio de la piel, se va a absorber por ser muy liposoluble y entra a la sangre y de ahí pues se reparte por todo el cuerpo y esos parásitos cuando chupan sangre es como se van a afectar. Como ven, tiene un tiempo de retiro, los animales tratados no se deben de sacrificar hasta 14 días después de finalizar el tratamiento y la leche no se debe de tirarla durante 5 días después de finalizado el tratamiento. Si hablamos de otro de los categorías, tenemos los inhibidores del desarrollo de los insectos. Este es el clásico lufenurón y duflenurón, que se usan por vía oral en perros y en gatos y que se usan para inhibir el desarrollo de las pulgas. Como ven, inhiben la quitina en las larvas y en los huevos de los insectos. No tiene efecto sobre los adultos, en realidad se comportan como hormonas de esos insectos, por tanto, obviamente, pues no van a servir para, por ejemplo, sarna. Son muy liposolubles y se administran con la comida. Y como ven, pues la duración es variable en función del tipo de formulación. Hay una presentación oral que dura un mes y hay una presentación inyectable de liberación lenta que dura hasta 6 meses. Aquí tenemos otros que son muy similares, que actúan haciendo prácticamente lo mismo, se comportan como hormonas propias de los insectos, por tanto no tienen en realidad toxicidad sobre los mamíferos y como ven pues no matan a adultos, por eso normalmente vais a ver que se combinan también con productos que son adulticidas. Como ven, previenen la metamorfosis de un estadio del desarrollo a otro. Por ejemplo, el embrión no pasaría a larva, la larva no pasaría a ninfa y la ninfa pues no pasaría a adulto. Como ven, la aplicación es tópica en forma de spot on o bien en forma de collares o spray, pero también si hay productos como por ejemplo el de la ciromacina, que se usa por vía oral en los pollos, obviamente se eliminan con las heces y ahí se va a impedir el desarrollo larvario de las moscas. Por tanto, pues se usa para matar, por ejemplo, moscas en los gallineros. Como ven, la duración también va a ser muy variable dependiendo del tipo de formulación que se utilice. Si hablamos de los productos botánicos, decíamos que se incluían la rotenona y la piretrina. Como ven, ahí les he puesto una imagen de las plantas de donde se ha extraído, la Derris elliptica. La rotenona es en realidad de los insecticidas más antiguos que se conoce. Lo que hace es inhibir una enzima de la cadena respiratoria en la mitocondria. Por tanto, pues no se va a producir el ATP y al no producirse el ATP se paraliza todo lo que sería el intercambio iónico en las membranas y por tanto la conducción nerviosa. Como se pueden imaginar, esto ocurre en todos no solo en parásitos, sino en mamíferos, es poco selectivo y de hecho pues la muerte es muy rápida cuando se paraliza la respiración. En inglés lo denominan como fast knockdown action, es decir, que ahí mismo en pocos segundos es como si te dieran un puñetazo en un ring de boxeo y ahí mismo te tumban. Como ven, se ha usado para matar peces desde hace mucho tiempo. De hecho, lo que se hacía es básicamente triturar plantas directamente en el agua y a los pocos minutos pues aparecían los peces flotando asfixiados.
porque aparte es muy soluble en agua. Y obviamente también se ha usado como producto agrícola para tratar plagas de los árboles frutales. Como ven, es poco selectivo, las indicaciones es tanto para insectos como para arácnidos, cubre lo que son los ácaros de la sarna y las garrapatas, y obviamente pues todos los insectos, moscas, pulgas, piojos. La piretrina en realidad se utiliza muy poquito, como ven proviene del crisantemum, y lo que sí se ha hecho es hacer productos derivados de la piretrina, que son lo que denominamos como piretroides, que son sintéticos, pero son mucho más resistentes en el medio ambiente, no se destruyen tan rápidamente y aparte son más tóxicos que las piretrinas. Ahí tenemos algunos de los más corrientes, el fenvalerato, la cipermetrina, la flumetrina, la permetrina, la deltametrina. Como ven, el mecanismo de acción es que se unen a esos canales de sodio voltaje dependiente y los abren. Y por tanto, pues se produce una despolarización de esa neurona y la muerte, pues, es muy rápida. Y como ven, es corriente que los veáis combinados con sinergistas, como por ejemplo el piperonil butóxido, que lo que hace es inhibir las enzimas del parásito que se encarga de destruir la molécula del piretroide. Como ven, son poco selectivos, te cubren tanto lo que serían los arácnidos como los insectos, y el margen de seguridad es muy alto, excepto en los gatos. Y aquí les voy a poner el ejemplo de la permetrina para que se acuerden que este no se puede usar nunca en gatos. Hay un estudio que les voy a mostrar a continuación donde recogen los datos de haber expuesto gatos a exposiciones de alrededor de 100 miligramos por kilo de peso vivo de permetrina. Obviamente esa permetrina venía en forma de spot on, 1 mililitro más o menos de la pipeta contiene un 45% de permetrina, y en un gato de 4,5 kilos pues daría una dosis de 100 miligramos por kilo de peso vivo. Aquí tienen los datos de un estudio que se hizo en 286 casos. De esos el 10% de esos gatos acabó muriendo, y como ven los signos clínicos los tienen ahí representados por orden de frecuencia. El principal signo clínico que se presentó es de convulsiones. Obviamente si abrimos esos canales de sodio voltaje dependiente se va a producir una excitación de todo el sistema nervioso central y se van a producir convulsiones, twitching, que son contracciones musculares, tremores, hipersalivación, ataxia. Como ven, pues son signos bastante peligrosos, y de hecho dicen que el 10% de esos gatos acabó muriendo. De ectoparasiticidas importantes son las lactonas macrocíclicas, que como ven decimos que son endectocidas. Ende es de interior, obviamente matan a nemátodos, y ecto es que matan a ectoparásitos, tanto insectos como artrópodos. Sin embargo, acuérdense que la mayoría no afecta a las pulgas, a las dosis clínicas que vamos a usar para la mayoría de los ectoparásitos, excepto uno de ellos que es la selamectina, que es el Revolution, el nombre comercial Revolution. Y aquí les quiero hacer una salvedad con respecto al tratamiento de la sarna, porque no es lo mismo el tratamiento de la sarna sarcóptica que la demodécica si vamos a usar lactonas macrocíclicas. En realidad, para las sarnas, el tratamiento de elección, independientemente de cuál sea, acuérdense que lo ideal es usar, y de hecho es lo más barato, usar el tratamiento con amitraz, que es por así decirlo, la primera opción a la que uno debería recurrir, porque en realidad es más barato y el más eficaz. Y haciendo 3 baños de amitraz, uno semanal por 3 veces, pues normalmente podemos cubrir tanto la sarna sarcóptica como la demodécica. Si el amitraz, por lo que sea, no funcionase, normalmente hemos dicho que la demodécica es bastante más difícil de tratar que la sarcóptica. Como ven, si vamos a usar alguna de las lactonas macrocíclicas, el tratamiento de la sarcóptica es distinto de la demodécica.
Para la demodécica se recomienda, si los vamos a usar, hay que hacerlos todos por vía oral diariamente durante al menos 2 o 3 meses. La sarna demodécica es mucho más difícil de tratar que la sarcóptica si vamos a utilizar las tonas macrocíclicas. Si vemos para la sarcóptica, pues la vía normalmente puede ser parenteral, por vía subcutánea o por vía oral, pero también podemos usarlos por vía tópica. De hecho, tenemos ahí la selamectina y la moxidectina que se pueden usar por vía tópica en forma de spot-on. Ponen cada 4 semanas, hay estudios donde los dermatólogos de hecho la han usado cada 2 o 3 semanas para que la eficacia sea más rápida. Y si vemos, por ejemplo, para la ivermectina semanalmente por vía subcutánea por 3 veces, pues normalmente es suficiente para tratar la sarna sarcóptica. Como ven, la ivermectina, si la vamos a usar para la demodécica, pues habría que usarla oralmente prácticamente a la misma dosis que se usaría por vía subcutánea, pero todos los días durante 2 o 4 meses. Por tanto, acuérdense que si vamos a usar estos productos, la sarna sarcóptica es mucho más fácil de tratar porque por vía subcutánea semanalmente lo podemos conseguir con cualquiera de ellos, mientras que para la demodécica pues hay que usarlos diariamente, independientemente de cuál de ellos sea, todos los días por vía oral durante 2 o 3, de 2 a 4 meses. Aquí tenemos otro de los productos clásicos, que es el amitraz, muy bueno para garrapatas y para lo que sería sarna. En este caso tenemos un collar que, como ven, va al 9% y que se usa obviamente para prevenir la infestación por garrapatas. El amitraz no sirve, lo que sería para insectos no sirve. Como ven, actúa sobre los receptores de octopamina. Esos receptores, cuando se activan, va a producir una parálisis flácida. Dicen que sirve para piojos, no sé exactamente, porque el tratamiento clásico siempre ha sido garrapatas y sarna. Como ven, para animales de abasto, tiene la ventaja de que es de los productos tópicos que no deja residuos en leche ni en carne, y por tanto pues para el tratamiento de garrapatas en el ganado es uno de los que más se ha utilizado. Acuérdense que una sobredosis en mamíferos sería como administrar silacina, se comporta como un agonista alfa-2 adrenérgico y por tanto pues el principal efecto adverso que se podría producir en animales es de sedación. La dosis terapéutica tópica es de baños que tengan una concentración entre 250 y 600 partes por millón. Para el perro, para el gato un poquito menos, cada 7-14 días por ejemplo, esto sería para el tratamiento de la sarna, ya sea sarna sarcóptica o sarna demodécica. Se puede usar a una concentración un poquito mayor, con una esponja en un lado del cuerpo y en el lado contrario al día siguiente durante 2 semanas. Eso pues obviamente es otra de las recomendaciones que se hace, quizás para no sobredosificar el animal y que no se nos pueda sedar. Como ven, el amitraz está totalmente contraindicado en caballos porque paraliza todo lo que sería el peristaltismo y se produciría un cólico por impactación. Otro de los clásicos es el fipronil. Este sirve tanto para arácnidos como para insectos. Como ves, es selectivo para el receptor GABA, tanto de las pulgas como de las garrapatas y ácaros. Se puede aplicar en forma de spot-on o de spray. Ahí tenemos el fipronil a intervalos de 4 semanas. Y en realidad, pues cuando se aplica, dicen que se acumula en las glándulas sebáceas y de ahí se va liberando lentamente. Les pongo el gráfico este de un gato que obviamente se ha mutilado esa oreja, uno de los signos más característicos de que tiene ácaros del oído, el otodestes, y les pongo en ese gráfico, tienen el ciclo completo de ese ácaro del oído, que es de alrededor de 3 semanas.
Eso es importante porque el fipronil en realidad a los huevos no les va a hacer nada. Por tanto, acuérdense que el tratamiento habría que repetirlo durante varias semanas. Aquí tenemos otro de los grupos importantes que son los neonicotinoides. En realidad estos existen bastantes, ahí tienen representados el imidacloprid, el espinosad, el dinotefurán y como ven tienen actividad sobre pulgas, pero en realidad no afectan ni a moscas, ni a piojos o garrapatas. Y por tanto, pues van a ver que se combinan con otros productos como son las permetrinas o las lactonas macrocíclicas para aumentar el espectro de acción sobre otros parásitos. Normalmente todos vienen en forma de formulaciones spot-on, que cuando se aplica pues se acumulan en las glándulas sebáceas y de ahí se van liberando lentamente por la piel. Por último, les quería mostrar la importancia que tiene que el producto, si bien en forma de polvos o una emulsión que tenemos que disolver en agua, es muy importante que ese producto a la hora de mezclarlo se disuelva completamente en el agua. Si vemos una suspensión, ahí tenemos dos suspensiones, la parte de la izquierda, vean que esos polvos, esas partículas sólidas, no se han distribuido bien por toda la cámara esa del hematocitómetro. Mientras que en el lado de la derecha, pues vean que más o menos el tamaño de esas partículas es más homogéneo, más uniforme, y eso es importante porque, y obviamente a la hora del baño, pues ese animal va a recibir la concentración a la que está indicado hacer ese tratamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, una partícula que no se ha disuelto en agua, eso sería un problema a la hora de hacer un baño. Y aquí tenemos lo que sería una emulsión, es decir, un líquido en otro líquido. Y el producto viene en forma de líquido y vean que esas gotitas en el lado de la izquierda pues no tienen un tamaño uniforme, mientras que en el lado de la derecha pues sí lo tienen. Eso sería importante, como digo, porque muchos de los productos que vamos a aplicar en forma de spray o de baño, pues son sustancias que tenemos que preparar disueltas en agua. Entonces, pues siempre es conveniente, antes de aplicar el producto, si no sabemos qué tal es la calidad del agua, pues coger un hematocitómetro y ver cómo está disperso ese producto en el baño. Aquí tenemos, por ejemplo, una emulsión que sería de excelente calidad. Vean que todas las gotitas son muy pequeñas, y en realidad todas están distribuidas de forma homogénea por todo ese hematocitómetro.